Buenos días. Vamos a ver ahora la lección número 3. En la lección número 3 vamos a ver, ya habíamos visto nosotros tres subáreas de Mesoamérica. Vimos precisamente lo que era el norte de México, lo que viene siendo la subárea de Oaxaca y también vimos la subárea occidente. Ahora vamos a ver el área maya, el Golfo de México y el centro de México. En el área maya, esta se desarrolló principalmente en el periodo posclásico y algunos de los principales grupos que se desarrollaron durante en esta área maya precisamente fue la civilización maya. Fue la de más importante y fue una de las que más duró, ya que recordemos que los mayas se desarrollaron desde el periodo preclásico, preclásico tardío, el clásico en sus dos épocas, tanto temprano como tardío, y en el posclásico temprano y tardío. Aquí llega un cierto grupo que se llamaba los suyuanos, y su llegada se introdujo el culto a Quetzalcóatl, también conocido como la serpiente emplumada. De hecho, vamos a hacer una actividad relativa a Quetzalcóatl en la próxima sesión. Eh, Estos grupos inculcaron mucho al área maya lo que son los gobiernos militaristas y una arquitectura con influencia tolteca, amplios espacios techados, columnas esculpidas y el Tozompantli. Ese era precisamente un altar en donde se apilaban y se encajaban las cabezas de los sacrificios, sobre todo cuando se desarrollaban después del juego de pelota. Durante el siglo X llegó la primera oleada de suyuanos en la península de Yucatán, convirtiéndolo en esa península en lo que nosotros conocíamos como Utzilablan. En el siglo XI llegaron los Itzais y le cambiaron el nombre de Umisinarnal a Chichen Itza. Con esto llegó a su máximo esplendor. En la tercera oleada de suyuanos se derrotó a los que anteriormente habíamos comentado, los Itzais, y fundaron la capital de Yamayapam. Desarrollaron una cultura militar que con el paso del tiempo los llevó a guerras internas que favorecieron la decadencia de la región. Toda esta área estaba peleada, estaban haciendo sacrificios y peleando por el territorio, más sin embargo ya se acercaba la época de la conquista y en 1535, gracias al conquistador Pedro Alvarado, se logró pacificar la región. Si ustedes se fijan, fue mucho después del tiempo en el que se da la conquista del Imperio Mexica. Algunas de las civilizaciones, aquí vemos, se desarrollaron en Chichen Itza. Esta es de las pirámides más famosas de Chichen Itza. Y aquí está el que nosotros habíamos comentado, lo que es el templo Texompantli, que es donde hacían o ponían las columnas de esqueletos, no esqueletos, de cráneos de sus victorias, ya sea por el juego de pelota o por el ataque hacia otros tribus. Este es un óleo pintado acerca de ese templo y este es los últimos vestigios que se tienen de ese templo. Observemos las cabezas que forman en barro, que forman lo que viene siendo la forma de un cráneo. Los mayas, una de las características principales no solamente su calendario, sino también sus pirámides. La otra de las subáreas que vamos a ver ahorita es la del Golfo de México. Esta se desarrolló en el posclásico tardío y era habitada principalmente por las culturas huastecas y totonacos. La ciudad de Tajín, que era la ciudad principal de esa región de Veracruz, era una de las ciudades prehispánicas con mayor número de juegos de pelota. El Tajín era de las principales ciudades y ahí se desarrolla la primera pirámide, una de las primeras pirámides que se le llamó la pirámide de los nichos. ¿Por qué la de los nichos? Porque precisamente contiene 365 nichos, lo que relaciona con el ciclo solar y el calendario mesoamericano. Algunas incursiones, es decir, llegaron en algunas ocasiones algunos migrantes toltecas, más sin embargo los que más se destacaron ahí fueron los huastecos y los totonacas. Su principal producción fue el maíz, el algodón, la vainilla, hicieron cestería, cestos para lo que viene siendo la pesca y algunas esculturas huastecas.
El primer contacto que tuvieron con los conquistadores fueron los totonacos en Zumpuala, la cual se encontraba organizada en barrios separados por templos, palacios y plazas que se encontraban en el interior de cada uno. Aquí, por ejemplo, vemos la pirámide de los nichos, como se ve, son esos espacios que vemos como ventanitas, son esos nichos, esos 365 nichos que rodean toda la pirámide. Aquí están los huastecos, una de sus vestimentas principales y la danza de los huastecos. Y aquí están los totonacas. Si se fijan, sí varía mucho la vestimenta totonaca a la vestimenta huasteca. El último de nuestras subáreas, pero no por eso menos importante, es el centro de México. Este se desarrolló en el periodo clásico y su historia ha dividido esto en tres grandes momentos. El primero, el dominio de Tula. Segundo, cuando migran los migrantes chichimecas, ya habíamos visto que los chichimecas son los que migran del norte al sur. Y por último, el gran emperador, el gran imperio que se desarrolló, el Imperio Mexica. En el siglo IX, grupos provenientes del noroeste dominados, como ya habíamos visto, chichimecas, se mezclaron con los grupos de ahí, originarios de ahí, y fundaron lo que se conoce como Tula Chico, que sirvió como modelo para la construcción del imperio tolteca, que fue el antecesor del Imperio Mexica. Los toltecas migraron hacia el Valle de Puebla y se instalaron en Cholula, con permiso lógicamente de los principales regidores que eran descendientes algunos de los olmecas. En la tercera década del siglo XV los mexicas iniciaron el dominio con alianzas, lo que nosotros vamos a ver que fue la Triple Alianza, que era la alianza de Texcoco, Tlacopan y por supuesto México-Tenochtitlán, que era el líder del Imperio Mexica, la ciudad de México-Tenochtitlán, fundada en 1325. Dominó gran parte del territorio mexicano desde mediados del siglo XV hasta la conquista. Dominó 350 ciudades-estado y se extendió a lo ancho y largo de toda la República Mexicana. Entonces, como nosotros ya vimos, los antecesores de la cultura mexica fue la cultura tolteca, y aquí nosotros lo vamos a ver con la conquista de la llegada de los aztecas, que se convierten en mexica cuando ven la señal en donde ven el águila arriba de un nopal devorando una serpiente. Y también vemos aquí la Triple Alianza de Texcoco, Tlacopan y México-Tenochtitlán. Y vemos la ciudad de México-Tenochtitlán, fundada en 1325. La actividad que vamos a hacer el día de hoy, nosotros ya vimos, es hacer de la misma manera que vimos la vez pasada. Vamos a ver el periodo en el que se desarrolló, las características y las culturas que se desarrollaron. Primeramente el área maya, el Golfo de México y el centro. En una hoja de máquina vamos a poner el tema, el aprendizaje esperado, el subtema, nombre del alumno, grado y fecha, grado y grupo y fecha. En una hoja de máquina, y la fecha de entrega, muy bien, la hora de entrega, a más tardar, será a más tardar a la 1:30 de la tarde. De mi parte eso es todo. Nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana con la lección número 4. Muchas gracias.